Hola amigos de No Pain No Limit, hoy estamos aquí en la presentación que se acaba de hacer en librería Elcar aquí en Vitoria sobre el libro que acaba de presentar Fran-Louis Giraud, no sé si lo pronuncia bien. Perfecto. Sobre una leyenda de ciclismo italiano y mundial, Gino Bartali. Una historia que no sé si conocéis los aficionados al ciclismo y que se ve muy bien reflejada en este libro. Bueno, nada mejor que estar con su autor para que nos explique un poco, pues eso, qué nos narras aquí en este libro, sobre qué nos cuenta sobre la leyenda de Gino Bartali. Pues mira, gracias Raúl por la entrevista, por haber venido a la librería. Mira, el libro se llama Gino Bartali, el hombre de hierro, y de hecho casi podría ser el hombre de la voluntad de hierro, porque este señor, como dices, es un ciclista con un gran palmarés, con 2 Tours de Francia, con 3 Giros de Italia, esto en cuanto a grandes carreras, ¿no? Luego tiene campeonatos de Italia, clásicas, etapas, tiene una vueltas al País Vasco, por ejemplo. Y tiene 2 Tours de Francia con 10 años de diferencia. El primero lo ganó en el 38 y el segundo en el 48. Si lo miras, a día de hoy es todavía el ciclista que ha ganado 2 Tours de Francia con más años de diferencia, 10 años, claro. Algo que hizo también incluso en el Giro. Sí, claro, también ganó 2 Giros antes de la Segunda Guerra Mundial y uno después, ¿no? Para completar los 3 que tiene. Claro, miras y ves que en estos 10 años realmente hubo un hecho de primera magnitud en toda Europa y en todo el mundo, como fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde hubo momentos complicados, por ejemplo, en Italia, con el florecimiento del fascismo, con Mussolini que llega al poder, que se alinea con Hitler y que empiezan a perseguir a los judíos. Los judíos que hasta ese momento en Italia habían vivido de forma muy cómoda, incluso con posiciones de poder, empiezan a ver cómo se les persigue, se les deporta, se les lleva a campos de concentración, la historia que más o menos todos conocemos. Bartali, ¿qué hace durante esos años? Pues acude a la llamada de uno de sus mejores amigos, que era el obispo de Florencia, que era Elia Dalla Costa. Él era muy católico, de hecho su hermano Giulio murió de pequeño y él tenía como una capilla en su casa y era una persona con mucha fe religiosa y muy creyente. Pues cuando su amigo el obispo de Florencia le llama, le propone de montar una trama secreta para salvar a tantos judíos como puedan de la muerte segura que les espera por la persecución del fascismo en Italia. El triángulo que se monta es Elia Dalla Costa, que es el cabecilla de la trama, luego está un antiguo editor ya retirado, Giorgio Nissim, que es quien tiene también la maquinaria para poder realmente pues hacer los papeles que hagan que estos judíos se puedan saltar controles y salir del país, y Bartali hacía de mensajero, tal cual, eso que ahora está tan de moda de hacer de mensajero con la bici, ¿no? Que es como sostenible y que es como más a cuento con el medio ambiente, pues él lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial, pasando la documentación escondida dentro de la bicicleta, dentro de los tubos, escondida, ¿no? Como haciendo pergaminos, todo plegadito, y haciendo trayectos, sobre todo por Florencia y por esa región que era donde él vivía, y luego contabilizando se ha visto que había incidido de forma directa en salvar la vida de hasta 800 judíos, la gran mayoría niños. Y es que todavía le da más valor el hecho de que este señor Gino Bartali murió sin haber contado nada de esto. No se sabía nada de esta historia hasta el año 2000 que él muere, y luego creo que es en 2004 que se encuentran unos registros, unos papeles, se reconstruye la historia y se sabe. Pero él murió sin haber contado nunca nada a nadie. Claro, y eso a pesar de que fue muy relacionado con el régimen de Mussolini. Sí, porque él gana el primer Tour en el año 38, que es cuando justo Mussolini llega al poder. Y todos sabemos que los regímenes políticos, todos, pero sobre todo, ¿no?, los totalitarios, fascistas, pues intentan apropiarse los triunfos deportivos, ¿no? Y aquello para dar un poco de cohesión social y mantener como al pueblo unido. Y Bartali fue claramente instrumentalizado en ese sentido, ¿no? Y sí que es verdad que, como se le ha explicado muchas veces en contraposición con Coppi era como más joven, salió unos años después, ya cuando había terminado la Segunda Guerra Mundial, y era como el de izquierdas, era más el revolucionario, y a Bartali
por esa faceta religiosa, católica, como era uno de los ejes del fascismo de Mussolini, por ahí se le conectó y siempre se le explicó como alguien afín al régimen. Y él tampoco se molestó ni en rebatirlo, ¿no? Y claro, cuando te enteras de que no solo eso era mentira, sino que encima desde dentro estaba socavando, ¿no?, el régimen y ayudando a la gente que el régimen perseguía, es que yo creo que estamos hablando de un héroe con mayúsculas. Y además que incluso estaba continuamente relacionado con soldados italianos que estaban, que de haber sabido lo que estaba haciendo, habría corrido riesgo obviamente su vida. Claro. Cuando eran soldados que le aclamaban en sus victorias y demás, pero mientras tanto él quería irse para que no le pillaran lo que llevaba. Claro, él ya había ganado, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él había ganado ya 2 Giros y un Tour, por ejemplo, ¿no? Y era un ídolo en su país, era ultra conocido y muy respetado, muy querido. Tenemos que pensar que el ciclismo en esa época y en Italia, por ejemplo, era el deporte número 1, ¿no? El ciclismo y el boxeo, por ejemplo, que son deportes que tienen muchos paralelismos y tienen un componente épico, ¿no? Y como se seguían mucho a través de los medios de comunicación en esa época y los periódicos hacían especiales, pues era muy querido. Y él, cuando llegaba a controles, claro, él llegaba pensando ay, porque yo sé muy bien por qué estoy pedaleando y qué llevo escondido dentro de la bici, ¿no? Pero los soldados, cuando le veían, enloquecían, porque era Gino Bartali. Es como si te llegara ahora Leo Messi o Cristiano Ronaldo, ¿no? Y la gente era como, le paraba, le daban besos, incluso pues le pedían, o lo hubieran pedido como para hacerse fotos si hubieran tenido móviles o cosas de estas. Pero claro, él sufría pensando, me estoy jugando la vida, realmente. Si supierais realmente qué estoy haciendo, no me abrazaríais tanto. Y además que se juega la vida incluso entrenando, lo voy a entrecomillar, cuando no había competiciones por la Segunda Guerra Mundial, pero él seguía y no levantaba sospechas, ¿no? Porque bueno, sigue entrenando y además eso luego le sirvió para conseguir el segundo Tour de Francia, con esos 10 años de separación. Eso habla muy bien de él, ¿no? Como ese amor también por practicar deporte, por el ciclismo y ese tesón, esa constancia de decir, claro, él ya tenía un Tour, tenía 2 Giros, estalla la guerra, tenía ya y se iba haciendo mayor. Él hubiera podido detener su carrera deportiva allí, ¿no? Pero tuvo la constancia y las ganas de volver y encima volver a ganar, ¿no? Que es algo muy, muy, muy difícil hoy en día, pues imagínate en esa época y con esos condicionantes. Claro. Pues sin duda un libro muy interesante, una historia apasionante que une, pues eso, la tragedia de la guerra con una épica relacionada con el deporte, los valores que transmite el deporte, el ciclismo relacionado con la dureza y demás. Y bueno, nosotros ya tenemos el libro, además dedicado. Yo creo que él superó todos los pains y todos los límites posibles del mundo. Sin duda alguna, hubiera sido un aficionado en sin duda alguna. Seguro, primer abonado de vuestra web. Gino Bartali, el nombre de hierro de Fran Lluís y Giro. Fran Lluís, muchísimas gracias y mucho éxito con tu libro. Gracias a vosotros, Raúl. Un placer. Y nada, a leérselo, que es delgadito, ¿eh? O sea que eso, entre entrenamiento y entrenamiento, os entra fantástico. Esperemos que os guste. Hasta luego.